Hola a todos, bienvenidos a su programa Ideando mi Ciudad. Hoy vamos a hablar de una temática muy importante en el programa 25. Miren cómo ha pasado el tiempo y estamos ya en el programa 25. Vamos a hablar de ciudades inclusivas y accesibles. Una reflexión importante. Muchas veces escuchamos hablar de que debemos construir una ciudad para todos. Para todos. ¿Qué significa una ciudad para todos? Una ciudad para todos tiene que pensar en aquellas personas que tienen algunas desventajas, en aquellas personas que están en alguna situación y que de alguna manera les cuesta poder desarrollar su vida normal en estos espacios públicos llamados ciudades. Nos referimos a las personas con algún grado de discapacidad, nos referimos a las personas de la tercera edad, también nos referimos a las mujeres, incluso a los niños. Cuando hablamos de ciudades para todos, tenemos que pensar en esa temática, ciudad inclusiva y accesible. ¿Cómo es una ciudad inclusiva y accesible? ¿Cuáles son estos elementos que debemos nosotros plantear para lograr que efectivamente todos los habitantes de un espacio urbano tengan oportunidades de desarrollar sus actividades sociales, culturales, económicas, educativas, todo, absolutamente todo, lo puedan desarrollar en condiciones adecuadas? Es bastante difícil. Es bastante difícil porque tenemos que luchar contra la discriminación, contra la exclusión social. Tenemos que luchar contra esas barreras que se han creado justamente en los espacios urbanos. Pero una ciudad inclusiva, una ciudad accesible, es aquella que le reduce las barreras, las elimina las barreras, independientemente de sus condiciones económicas, independientemente de su edad, de su etnia, de su género, de su capacidad o discapacidad. Independientemente de eso, una ciudad tiene que ser construida para todos. Esa es la temática que en el programa de hoy, en el programa 25, hablaremos. Ciudades inclusivas y accesibles. Bienvenidos a este programa. Antes de empezar con esta temática, los invitamos a que veamos las noticias urbanas de esta semana. Veamos, por favor. Bienvenidos a nuestro segmento de noticias urbanas, donde cada semana te presentamos las noticias más relevantes que acontecieron en las ciudades de Bolivia. Esto ha sido lo más relevante. En La Paz, la máxima autoridad edil de esa ciudad convocó a marchar provocando confrontación. Los empleados municipales marchan, agreden y son repudiados por la población paceña. Noticia negativa para La Paz. En otra noticia, esta semana inició la entrega del bono Juancito Pinto en toda Bolivia. Noticia positiva para Bolivia. Vámonos hasta la urbe más alta de Bolivia. Vecinos del Distrito 4 bloquean calles exigiendo obras a las autoridades de la ciudad del Alto. Noticia negativa para el Alto. En Tarija consolidan la ubicación para el complejo de tratamiento de residuos sólidos de esa ciudad. Noticia positiva para Tarija. Cochabamba inauguran el Centro Cultural Eduardo Plaza en el Distrito 2. Este nuevo recinto está abierto para el público en general. Noticia positiva para Cochabamba. Nuevamente en Tarija, estudiantes de diferentes unidades educativas elaboraron y entregaron biolápices realizados con materiales reciclados para promover la conciencia ambiental de la población. Noticia positiva para Tarija. Vámonos hasta Tarata. La biblioteca móvil Puyu parqueó en la plaza principal de esa ciudad en 2 ocasiones y concretó el préstamo de más de 70 libros. Noticia positiva para Tarata. Esas han sido las noticias urbanas más importantes que han acontecido en nuestras ciudades en Bolivia durante esta semana. Como es habitual, los invitamos a que veamos las siguientes imágenes de una ciudad intermedia en Bolivia.
para que ustedes en casa, a través de las redes sociales, nos escriban y nos puedan intentar adivinar de dónde son estas imágenes, qué ciudad es. Antes de empezar con el programa, para que todos podamos también meditar sobre lo que vamos a hablar el día de hoy, queremos que vean las siguientes imágenes en Encuentra la Diferencia. Veamos, por favor. Hoy en el segmento Encuentra la Diferencia les mostraremos dos imágenes de Río Negro, una ciudad intermedia de Colombia con una población aproximadamente de 115.000 habitantes. Esta imagen compara una parte de la ciudad antes y después de la transformación, convirtiéndola en una urbe más accesible y consciente. La imagen de la izquierda fue tomada el año 2018 y el de la derecha el 2020, después de la transformación. En la izquierda se observa claramente una avenida de la ciudad sin señales viales adecuadas, vehículos estacionados en cualquier lugar de la avenida, bicicletas circulando por medio de la misma y peatones que cruzan de un lado a otro sin respetar la poca señalética como ser el paso peatonal. En la imagen de la derecha se puede observar señales viales claras, con corredores para movilidades y para bicicletas, señalética que marca dónde un vehículo puede estacionarse. De esta manera, conductores de vehículos, bicicletas y peatones tienen claro por dónde deben circular. Además, se resalta que los colores incluidos en el diseño nos permite observar una avenida con más vida. Este cambio tan evidente hace de la ciudad de Río Negro una urbe inclusiva y accesible que toma en cuenta a todos los componentes de la ciudad, respetando sus espacios de circulación y demostrando que con un cambio de mentalidad, una ciudad puede convertirse en una urbe inclusiva y accesible para toda la población. Qué interesantes imágenes, porque solamente en 2 años, así como estamos escuchando, hay transformaciones importantes. No solamente transformaciones en la misma ciudad, como hemos visto, pintadas las calles, han delimitado los lugares donde deben circular los vehículos, donde deben circular las bicicletas, donde deben circular los peatones, sino también hay un cambio en el comportamiento ciudadano. En la primera imagen parecen unas ciudades de Bolivia, donde los peatones circulamos en medio de los vehículos, no respetamos los espacios por los cuales debemos cruzar, cruzamos entre los propios autos, inclusive arriesgando nuestras propias vidas, ¿sí? Y en la segunda imagen vemos a estas personas con otro tipo de conducta, porque creo que se han apropiado de ese su espacio público, por eso es espacio público. Y en este caso han construido en esa visión de constituir una ciudad accesible, una ciudad para todos. Un ejemplo a seguir y de las transformaciones que podemos lograr en las ciudades de Bolivia en solamente 2 años. Ese ha sido el segmento Encuentra la Diferencia. A continuación, quiero presentarles a nuestro invitado especial. El día de hoy vamos a hablar con una persona con discapacidad y con quien vamos a poder intercambiar criterios de cómo debemos construir una ciudad inclusiva y accesible. Veamos de quién se trata. Edwin Cutili Kelka es facilitador en temas de discapacidad, técnico electrónico y mecánico. Fue miembro de la Federación Departamental de las Personas con Discapacidad hasta el año 2022. También fue presidente de la Asociación de Enfermos Renales en el Hospital de Clínicas. En su gestión se logró denominar personas con discapacidad a los ciudadanos que padecían de enfermedades renales. Actualmente trabaja en la dirección del Comité Departamental de la Persona con Discapacidad de la Gobernación de La Paz y apoya las iniciativas de las organizaciones para promover mejores condiciones de vida para el sector. Es para mí un placer tener en el programa Ideando mi Ciudad para hablar de este tema de ciudades inclusivas, de ciudades accesibles, a Edwin Cutili, una persona que hace mucho tiempo ha agarrado la bandera para que las ciudades puedan ser más accesibles, para que las ciudades puedan ser más inclusivas y, por supuesto, está trabajando en pro del sector de personas con discapacidad. Edwin, bienvenido al programa Ideando mi Ciudad. Muchas gracias por estar acá presente. Y pues empiezo directamente preguntándote a ti, ¿cómo debería ser una ciudad inclusiva y accesible? César, un gusto realmente estar con tu persona. Primero, una ciudad inclusiva, como nos las imaginamos las personas con discapacidad, es muy diferente a la que estamos viviendo, muy diferente. Necesitamos, ya entrando en tema, necesitamos que haya mayor conciencia de la población sobre nuestra
sobre nuestras enfermedades que han generado una discapacidad. Necesitamos que las infraestructuras, los caminos, nuestras aceras y nuestros parques tengan accesibilidad a las personas con discapacidad. Hay muy poco de aquello, hermano César, es muy poco. Algunos lugares sí podemos disfrutar, pero lastimosamente estamos como encerrados. Estamos en la casa, pero cuando pensamos salir, lo primero que pensamos, ¿dónde vamos a ir? ¿Qué podemos hacer? No tenemos ni baño, César. Nosotros con discapacidad sufrimos el problema de accesibilidad a los baños públicos. El costo, tenemos que pagar. Entonces eso es muy difícil para nosotros llevar adelante. Por eso a veces los hermanos prefieren quedarse en sus casas y eso genera muchos más problemas en la familia, hermanos. Pero para profundizar un poquito más, Edwin, ¿cómo debería ser entonces una ciudad inclusiva y accesible desde tu perspectiva, desde la perspectiva de una persona con discapacidad? Ya. Nosotros se han contemplado, según la normativa, 6 tipos de discapacidad. Entonces, podemos hablar por tipo de discapacidad. Los visuales, las personas con discapacidad visual necesitan otro tipo de ciudad. ¿No? Hay que imaginarse un tipo de ciudad porque ellos manejan un bastoncito, necesitan señalética auditiva para poder ubicarse donde están. Necesitamos que haya mayor información en las tiendas, en los lugares donde ellos frecuentan. Para una persona, como en el caso mío, persona física motora, yo necesito más bancos, más asientos, ¿no? ¿Se da cuenta? Necesito que en el Prado haya asientos preferenciales. ¿Qué le parece? Asientos preferenciales. Porque yo camino y están ocupados los asientos. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Entonces me tengo que a veces sentar en el piso o sentar en la acera. Y la gente, a pesar ni de tu condición, te cede el asiento, ¿no? Porque no, me ven sano, o sea, estoy completo. Claro. Me ven y no. Entonces, para una persona con discapacidad auditiva, ¿cómo tendría que ser? No escucha. Y justamente recién había un accidente, han atropellado a una persona que no escuchaba. Pero entonces, ahí nos damos cuenta, ese tipo de discapacidad no la tenemos. Para una persona múltiple que está postrada en la casa, está 24 horas atendida por la mamá, por el papá. Salir a la calle, en camilla tiene que salir. ¿Y cómo hacemos? Esa camilla tiene que tener acceso con rampas para subir a las aceras, a los parques. Por eso en algún momento cuando vino este tema del municipio, realmente a mí me duele muchísimo porque construir edificios tan grandes va a tapar el sol. Nosotros no tenemos acceso al sol. Salimos a la calle para tomar el sol porque vivimos en las casas encerrados. Y un poco de sol, un poco de aire nos da vida. Esa ciudad queremos nosotros. Hace un momento atrás, Edwin mencionaba sobre falta sensibilidad en la propia población de las ciudades. Por eso hemos salido a las calles en el segmento Así Opinamos a preguntarles qué entiende la gente de lo que debería ser una ciudad inclusiva y accesible. Veamos estas respuestas, por favor. A ver, lo que se me viene a la mente con ciudad inclusiva es una ciudad que trata de incluir a todos, ¿no? Que no hace acepción de personas, no tanto discapacitados. Una ciudad que no hace aparte a las personas, tal vez con diferentes necesidades, ¿no? Sino las incluye y las mete entre todo tipo de personas, tratándolas de igual forma. Más abierta, supongo, de soluciones. Eso me da a entender, ¿no? En una ciudad en la que personas de todas las religiones, razas, géneros puedan convivir. Incluyan en todo tipo de género, sin discriminación. Una ciudad donde se respeta cada decisión, cada persona, como por ejemplo los LGTB y todas estas cosas. Ciudad inclusiva implica de que tenemos que participar todos en este proceso. Este concepto final de tenemos que participar todos, creo que es el elemento fundamental para poder decir, bueno, ¿cómo hacemos para que participen aquellas personas que de alguna manera tienen algunas condiciones o situaciones
que les afecta, inclusive se les convierte en barreras en las ciudades. ¿Cómo participan todos en aspectos sociales, en educación, en acceso a fuentes de trabajo, incluso en aspectos políticos? ¿Cómo participan de su ciudad, pero como cualquier ciudadano? Y creo que ese es el elemento. ¿Qué opinas tú al respecto de lo que acabamos de escuchar, Edwin? Primero, que es importante diferenciar. Una cosa es integrar y otra cosa es inclusión. ¿Ve? En este momento podemos decir que las personas con discapacidad estamos siendo integradas gracias a muchas leyes. La ley 223, ¿no? La ley 977 nos hace parte, pero no somos participantes de las decisiones, ¿no? Ahí viene el tema de la inclusión. Queremos ser partícipes, pero para ser partícipes necesitamos también informarnos. Una gran parte, según estadísticamente, no vamos ni al colegio de las personas con discapacidad. Entonces, ¿cómo podemos participar una inclusión real si nosotros no conocemos nuestras mismas normas, nuestras mismas leyes, no nos hemos capacitado, no nos hemos preparado, no nos hemos formado? Entonces, medio complicado. Pero, hermanos, ha habido grandes avances. Creo que en esta última década los avances se han visto. Hoy en día podemos decir que la persona con discapacidad, por lo menos ya se habla en la sociedad. Se habla, hay personas con discapacidad, porque antes ni se hablaba, ¿no? Y yendo un poco más atrás todavía, incluso se decía, no, estos señores son enfermos, que tienen que estar en el hospital, ¿qué hacen aquí? Y hasta ahora alguna vez me pasa, ¿no? Si estás enfermo, ¿por qué estás aquí? Debías estar en el hospital. Eso es discriminación, eso es maltrato. Entonces, ¿qué hacen? ¿Por qué no subes rápido? En minibús pasa eso, ¿no? Suba rápido, nos tratan como iguales, y no somos iguales, ¿no? Entonces, y eso ocasiona, ¿no? Pero hay avance, hermanos, hay avance, y creo que en ese marco tenemos que trabajar. Y hay una idea de una nueva sociedad, y ya de a poco se está marcando con estas actividades que siempre estamos realizando, ¿no? El 10 anteayer, el lunes fue 10 de octubre, Día de la Persona con Discapacidad Mental. Ya uno sabe, ¿quiénes son mentales? Discapacidad mental psíquica, ¿quiénes son? La esquizofrenia, los hermanos que sufren algún tipo de trastorno. Eso ya es muy común en nuestra sociedad, ver a las personas. Todo este mes estamos celebrando el Día Día del Down, de la persona con Down, de síndrome de Down, y todo este mes ojalá las personas conozcan, porque el Down se presenta en diferentes maneras, ¿no? Es una situación al azar que le puede venir a cualquiera. Entonces también estamos el Día del Bastón Blanco, el 15 de octubre, y el Día Nacional de la Persona con Discapacidad es justamente el 15 de octubre también. Así que este mes es importante para nosotros, para hacerles conocer de que la sociedad, todos ustedes, hermanos, hermanas, niños, niñas, abuelos, entiendan que las personas con discapacidad no somos personas enfermas, no somos personas extrañas, no somos personas de otro lugar, somos personas igualitas que ustedes, con otras capacidades, con otras habilidades, pero que podemos igual ofrecer a la sociedad lo que producimos, también aportamos, hermano. A mí me gusta muchísimo la reflexión que tú acabas de hacer, pero también quiero ir un poco más atrás de tus comentarios cuando dices hemos avanzado mucho con leyes. Hay una ley que determina que las empresas, las instituciones públicas tienen que contratar hasta un 3% de su planilla de personas con discapacidad. Me parece fundamental ese avance. Sin embargo, yo creo que hay que dar otro paso adicional. ¿Y cuál es? Yo quisiera que más bien empecemos a trabajar con las personas con discapacidad, que empecemos a generar habilidades. Porque una persona que tiene una discapacidad visual tiene desarrollado otro tipo de capacidades y en función de eso puede ser un magnífico telefonista, puede estar manejando un ascensor con mucha habilidad o puede tener alguna otra capacidad importante. Lo mismo ocurre en cualquiera. ¿Sí? ¿Qué tal si más bien los capacitamos? Los capacitamos en diferentes tareas, roles, trabajos que puedan hacer aquí en la sociedad. ¿Para qué? Para que no los estemos contratando en las oficinas
cumpliendo la ley por su discapacidad, sino contratándolos porque tienen capacidades. Te la dejo esa reflexión para que sigamos hablando, ¿sí?, al respecto, pero creo que hay que hacer este tipo de labores. Hay ejemplos en España de una organización que justamente está desarrollando este modelo para que las personas con discapacidad no se sientan marginados por esa situación que tienen, sino más bien muestren que tienen una capacidad y que pueden aportar en el desarrollo de su ciudad. Quiero invitarles a que veamos a continuación en el segmento donde permitimos que a través de las redes sociales nos manden sus comentarios. Nos están trasladando en ideas que suman. Estos son los mensajes que hemos recibido. Veamos qué opinan, por favor, a través de las redes sociales. Sergio Mata nos escribe, muchas gracias Sergio. Él nos dice, buenas tardes, para las personas con discapacidad es necesario poner bocinas en los puntos donde existen semáforos, porque muchas veces siguen circulando sin percatarse que los vehículos están en movimiento. Ángela Pérez, muchas gracias Ángela, nos dice, hola a todos, me gusta mucho su programa, felicidades. Soy una persona con discapacidad, me cuesta mucho moverme en la ciudad porque las aceras están en malas condiciones o ni existen. La alcaldía debería tener un plan para tener aceras en buenas condiciones. Jorge Luis López nos dice, señores de Ideando mi Ciudad, mi idea es que se deberían construir parques especiales para personas de la tercera edad y personas con discapacidad. Muchísimas gracias por habernos escrito a Ideando mi Ciudad, muchísimas gracias por las ideas. Ahí se están hablando de aceras, se están hablando de justamente lo que mencionabas, de señales sonoras para que no sean atropelladas algunas personas. Nos están hablando de parques para nuestros abuelitos, para las personas con discapacidad y bueno, muchas más ideas, me imagino que nos van a permitir construir mejores ciudades, ciudades inclusivas, ciudades accesibles para todos. Quiero mandarles al siguiente segmento para que podamos reflexionar sobre algunos elementos. En el segmento ¿Sabías qué? Veamos cuáles son aquellas ciudades ejemplo de inclusión. Veamos, por favor. Bienvenidos al segmento ¿Sabías qué? Hoy te presentamos 4 ejemplos de ciudades que han puesto en práctica ser una ciudad inclusiva. Barcelona, ciudad española que puso en práctica la inclusión social, haciendo partícipes en la toma de decisiones a la población, quienes plantearon soluciones para lograr una ciudad más equitativa y segura. Viena, la capital de Austria, puso en marcha la inclusión de las mujeres, para que sean ellas quienes digan cómo quieren que sea la ciudad donde viven. De esta manera lograr su objetivo. Calles para disfrutar, con vida, iluminación, espacios verdes y peatonales, que hagan que sus propios ciudadanos disfruten de la misma. Pontevedra, otra ciudad española que puso en marcha la inclusión, haciendo partícipes a los niños para que esta urbe sea segura y con espacios recreativos donde los infantes puedan jugar y divertirse. Para este cometido, las autoridades de esa ciudad han eliminado un 70% del tráfico vehicular en el centro de la ciudad, permitiendo la circulación peatonal y en bicicletas. Curitiba, la ciudad brasileña, ha implementado un sistema de transporte de buses óptimo, con paradas tubulares, eliminando el metro y de esta manera frenar la construcción de más vías para la circulación de vehículos, lo que permite que dichos espacios sean destinados a la construcción de parques. Curitiba ha logrado tener en su ciudad más de 30 parques y bosques. El resultado es 50 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Estos ejemplos de ciudad inclusiva tienen que ser replicadas en todo el mundo, tomando en cuenta a sus habitantes y sus áreas verdes, pues según datos del Banco Mundial, para el 2050 se espera que el 70% de la población mundial viva en las ciudades. El 70% de la población va a vivir en ciudades, pero también hay otro dato importante. El 25% de esas personas que van a estar viviendo en ciudades van a ser personas de la tercera edad o personas con discapacidad. Es decir, que un cuarto de la población que van a estar en las ciudades van a ser personas de la tercera edad y, reitero, personas con discapacidad. Tenemos que pensar nuestras ciudades justamente para ese 25% de la población. En este segmento hemos visto algo importante, Edwin, que se ha repetido como una constante.
participación. Participación de las personas con discapacidad, participación de las mujeres, participación de los niños en la definición de las políticas y de las ciudades que se quieren construir. ¿Tú qué resaltarías, Edwin, de lo que acabamos de ver en el segmento ¿Sabías qué? Y de estas ciudades que son ejemplo de ciudades inclusivas? Yo rescato de que estas ciudades realmente están dando vida a la sociedad, a ser más sensible, porque parte de nosotros como seres humanos es velar también por el prójimo, velar también por el bienestar de la persona mayor, adulta. Entonces yo creo que eso es lo que debemos rescatar, que hay valores humanos que no debemos perder, hermano César, y nosotros tenemos que recuperar esos valores humanos. Lo teníamos, creo que hemos perdido por muchos factores, pero nuestra sociedad es muy humana. Yo nunca voy a perder la esperanza de que estamos muy cerca de poder cambiar la forma de pensar de antes, de lo que pensábamos, de que todo era material. Yo creo que cada una de las personas, según estadísticas, de cada 10 personas hay una persona con discapacidad. Entonces, aproximadamente en una familia hay una persona que tiene discapacidad. Entonces, esa persona va a ayudar a que seamos más sensibles, más humanos. Y eso es lo que necesitamos, ser más humanos siempre. Me encanta este concepto. El ser más humanos es justamente uno de los principios por el cual estamos trabajando en este programa Ideando mi Ciudad. Cómo construimos ciudades para la gente, ciudades más humanas. En alguna oportunidad me tocó hacer una reflexión cuando estaba de gerente del teleférico sobre cómo podemos hacer que este sistema de transporte sea para todos. Y en toda la discusión nos dimos cuenta de que si efectivamente construíamos este sistema para las personas con discapacidad, para las personas, para los niños, ¿sí? en ese mix estaríamos construyendo un sistema para todos, porque eso facilitaría para todos. ¿Qué tal si empezamos a diseñar nuestras ciudades para los ciudadanos, para las personas con discapacidad, para los niños, para las personas de la tercera edad? Todos, absolutamente todos, vamos a disfrutar de estas ciudades. Les dejo con esta reflexión, vámonos a un corte, retornamos en el programa Ideando mi Ciudad. Espérenos. Muchas gracias por mantenerse en el programa Ideando mi Ciudad. Estamos hablando de ciudad inclusiva y accesible. Tenemos la presencia de Edwin Cutili, con quien estamos conversando justamente de esta temática. Continuamos con el programa y hemos salido nuevamente a las calles a preguntarle a la gente en el segmento Así Opinamos. Y les hemos preguntado, ¿crees que tu ciudad es inclusiva? Veamos las respuestas. En general se podría decir que sí, pero siempre va a haber ciertos segmentos de la población que siempre va a haber mentes cerradas. Sí, no, hay algunas personas que, choferes, como se diría, que no recogen a las personas, abuelitas, todo eso, porque piensas que les van a generar gastos, no les va a generar ingresos. Sí, bastante, porque justo el otro día estaba comiendo afuera y había un mesero en el restaurante que era una persona con capacidades especiales, ¿no? Y estaba trabajando, ¿no? Entonces pienso que sí. Ahora se hace respetar los derechos, los valores, las marchas, las comunidades tienen bastante apoyo, yo creo que sí. Sí, desde todo punto de vista, ¿no? Porque aquí se acepta todo, ¿no? En todo sentido. Se acepta bloqueo, se acepta gente diferente, se acepta gente de todo lado. Y es completamente inclusivo. Creo que no, sinceramente, porque en muchos lugares, digamos, restaurantes, no pueden comunicarse con una persona sorda, no tienen tal vez menús para personas no videntes, no hay carretas, no sé, para subir en silla de ruedas a las personas. Creo que no. La mayoría de las respuestas dice que sí, exceptuando quizás la última, donde dice que no. Pero, ¿qué pasaría si esta pregunta se la trasladamos a las personas de la tercera edad? Si esta pregunta se la trasladamos a las personas con discapacidad. Yo aprovecho de estar con Edwin y le traslado esta pregunta a manera de también comentar lo que acabamos de escuchar. ¿Crees que tu ciudad es inclusiva, Edwin? No, César, no es inclusiva. Hay
Hay mucho por trabajar, mucho por hacer. No es inclusiva, porque hay que hablar cuando hablamos de inclusión, hablamos de la parte física, las construcciones. Cuando hablamos de inclusión, hablamos del pensamiento de las personas, cuando se refieren hacia nosotros, pero también hay que cambiar. Cuando hablamos del trabajo, cuando yo quiero trabajar, necesito que en el lugar donde voy a trabajar me presten las condiciones para poder ejercer mi trabajo, que no lo hay tampoco. Entonces, no es inclusiva, pero estamos camino a eso. Estamos camino a eso con ideas que creo que parten de ti, parten de mucha gente, por mejorar, por proyectar una ciudad 2050 realmente inclusiva. Bueno, hay perspectiva y eso nos alegra de que ya se esté trabajando para realmente transformar nuestras ciudades y convertirlas en ciudades inclusivas y accesibles. Les invitamos a ver el siguiente segmento, en el segmento ¿Sabías qué? Veamos qué tipos de inclusión existen. Hoy en el segmento ¿Sabías qué? ¿Sabías que existen 3 tipos de inclusión en las ciudades? Velar por las ciudades del mañana proporciona oportunidades y mejores condiciones de vida para todos. Es fundamental comprender que el concepto de ciudades inclusivas implica una red de múltiples factores espaciales, sociales y económicos. Según el Banco Mundial, existen 3 tipos de inclusión en las urbes. Inclusión espacial. La inclusión urbana demanda proporcionar servicios asequibles como vivienda, agua y saneamiento. Inclusión social. Una ciudad inclusiva debe garantizar igualdad de derechos y participación para todos, incluidas las personas más marginadas. Inclusión económica. Generar empleos y darles a los residentes urbanos la oportunidad de disfrutar de los beneficios de crecimiento económico es un componente crucial en la inclusión urbana en general. Si la interrelación entre estos es positiva, pueden mejorar la calidad de vida de las personas y disminuir la inclusión. Sin lugar a dudas, la urbanización de las ciudades impulsa la economía mundial. En ese sentido, la desigualdad y exclusión en las ciudades puede afectar en los avances de desarrollo. En ese contexto, la comunidad internacional ha visto la necesidad de crear ciudades más inclusivas y para construir un futuro más próspero y resiliente, el Banco Mundial menciona que se debe eliminar las barreras físicas, legales y sociales y seguir avanzando en la inclusión de las personas con discapacidad, pues alrededor de 85,000 personas en América Latina y el Caribe tienen discapacidad. Importante la reflexión que acabamos de escuchar de estudios que se han realizado a través del Banco Mundial y que en el segmento ¿Sabías qué? Nos lo han presentado. 3 tipos de inclusión. Yo quisiera trasladar esta pregunta a Edwin, también consultándole cuánto hemos avanzado en las ciudades de Bolivia respecto a estos 3 tipos de inclusión y qué más deberíamos hacer. Creo que en la parte troncal ha habido avance. No mucho, pero sí ha habido. La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, por la presión, por la demanda de las mismas personas, hemos logrado. Tenemos espacios donde podamos avanzar. La Paz es un espejo para los 78 municipios que tenemos en el departamento de La Paz. La ciudad de La Paz es un espejo. Todos vienen, cuando nosotros hacemos la visita, yo hago visita a algún municipio y me dicen, ¿cómo son los buses allá? ¿Cómo es el teleférico? ¿Podremos tener un teleférico? Me preguntan. Porque esa es una muestra de inclusión, ¿no? Es una muestra, es una realidad que hemos podido palpar. Entonces dice, ¿cómo podemos hacer? Y estamos alejados de la realidad. Cuando se vienen acá, pues vienen a eso, a mirar cómo es. Tenemos, y hay que recalcar las cosas positivas, tenemos un parque inclusivo. El parque de la Cerro es inclusivo. Algún rato vamos, tiene rampas, tiene algunas cosas que nos ayudan para... Tiene los sub y bajas para sillas de ruedas, y es un avance. Y eso vienen y sacan foto las personas de afuera. Entonces, eso es bueno, es un avance. Pero es ahí, necesitamos que en todo lugar hay. Me acuerdo que en la campaña política se habló de rutas para personas con discapacidad dentro de la ciudad. Me parece importante que se pueda trabajar en eso. Porque, a ver, una persona mental, psíquica, no puede salir en el día. ¿Por qué? Porque tiene que salir con una persona de apoyo. No sale porque la persona de apoyo tiene que trabajar. Entonces se queda. ¿Qué tiempo le queda para salir a la calle, afuera
fuera de su casa, en la noche. En la noche no tenemos seguridad. Entonces, por eso les decía, en la noche, si hacemos una ruta, tranquilamente una persona puede salir acompañado de su familiar para que no siga encerrado en esa casa. Entonces, hay que elaborar rutas dentro de nuestra ciudad inclusivas, rutas donde podamos tener seguridad uno y también información. Entonces, escuché en la campaña que esto se podía hacer, pues sería bueno promover este tipo de acciones porque ayudaría muchísimo, hermano César. Bien, Edwin, tú has hablado del teleférico y en alguna oportunidad cuando tuvimos reuniones justamente con las personas con discapacidad, yo califiqué a la cabina como el núcleo de la inclusión. Una cabina, núcleo de la inclusión. No hace ninguna diferenciación. Puede entrar un niño, puede entrar una persona de la tercera edad, puede entrar una persona con discapacidad, inclusive con su silla de ruedas, con cooperación entre una persona con discapacidad visual, puede entrar una persona de pollera como una persona de terno y corbata. Es decir, no hay ninguna discriminación ni selección en un espacio pequeñito donde entran 10 personas. Y en un viaje comparten, ¿sí? Comparten sin ninguna distinción, sin pensar si alguien tiene más dinero o menos dinero, si tiene discapacidad o no discapacidad. ¿Y qué tal? Esa fue mi reflexión. ¿Y qué tal si ese núcleo de la inclusión lo trasladamos y lo ampliamos a todo el territorio de Bolivia, donde no haya ningún tipo de discriminación, donde no haya ningún tipo de separación, de miramiento, de odio, de diferenciación entre bolivianos? No importa si tienen recursos o no tienen recursos, si está con discapacidad o no tiene discapacidad, si es de la tercera edad o no es de la tercera edad, si es mujer o es hombre, si es del oriente o del occidente. No debería haber este tipo de elementos. Creo que esa también debería ser una importante reflexión que todos los bolivianos deberíamos hacernos. Así como ese ejemplo que hemos tomado ahorita del teleférico, también tomamos ejemplos de otras ciudades. Y ahora nos vamos a ir hasta Varsovia. En otra ciudad, ¿qué ejemplo podemos captar para traerlo a nuestro país? Veamos, por favor. Bienvenidos al segmento En otra ciudad. En esta oportunidad conoceremos la urbe ganadora del premio de la Comisión Europea como Ciudad Accesible el año 2020. Estamos hablando de Varsovia, la ciudad de más de 2 millones de habitantes que quedó destruida después de la Segunda Guerra Mundial, pero se construyó nuevamente sobre la base de un modelo original con calles y avenidas más amplias. Según datos de la Comisión Europea, el 12% de la población de Varsovia es discapacitada, lo que nos dice que 1 de cada 5 hogares cuenta con una persona en esta condición. Ahora bien, para lograr este galardón, Varsovia desarrolló un plan eficaz y efectivo que se implementó durante 10 años. Este plan fue llamado el Plan de Acción de Varsovia para Personas con Discapacidad 2010-2020. Este proyecto se centró en dar información, educación, empleo e infraestructura a las personas con diferentes padecimientos y para la población en general. Según la página web de la Comisión Europea, Varsovia implementó un plan de acción donde toda edificación público-privada, transporte público, espacios, carreteras, hospitales y entre otros estén adecuados para la movilidad de las personas con discapacidad y adultos mayores. Toda nueva edificación debe tener un diseño accesible completo. Se crearon sitios web y aplicaciones donde la población puede obtener información detallada de cada lugar y servicio de la ciudad. Así también, desde el año 2016 se llevan a cabo talleres educativos dirigidos a niños, con el fin de que conozcan los derechos de las personas con discapacidad. Varsovia logró sus objetivos con un plan de desarrollo eficiente, ya que cuentan con la ayuda de la población en general y autoridades. Los resultados son más que evidentes y debemos aprender de estos ejemplos de ciudades accesibles para convertirnos en una de ellas. Qué imágenes y qué ejemplo que nos trae Varsovia, ¿no? Nos hace soñar de qué ciudades debíamos construir también en Bolivia. Qué lindo ver cuando pueden acceder a todo lugar, independientemente, creo que ese es un concepto, es decir, la persona con discapacidad, sin la ayuda de nadie, pueda movilizarse por toda su ciudad, hacer su trabajo, hacer cualquier actividad y después retornar a su casa. Imagínense la ciudad, cómo sería si efectivamente la planificáramos. Y ahí nos han dicho 10 años. Han hecho un plan de ejecución y en 10 años han transformado a la ciudad de Varsovia en una ciudad inclusiva, en una ciudad accesible.
¿Qué soñarías tú, Edwin, de esta ciudad? ¿Qué traerías acá? ¿Qué deberíamos promover para que nuestras ciudades también se transformen y después estén premiadas, así como Varsovia? Una ciudad sin barreras físicas, creo que es un gran sueño, porque nos ayudaría a poder nosotros mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Ir sin obstáculos a un lugar, de la casa al mercado, de la casa al trabajo, de la casa a un parque, y volver. Y también la seguridad de volver también es importante. No, es un gran sueño, como te decía y te repito, creo que estamos en avances. Ya pensar que autoridades como tú, autoridades como algunas por ahí que están pensando en grande, pensando en la sociedad, creo que se va a dar. Necesitamos que nuestras autoridades sean más comprometidas. Creo que lo que dijo últimamente fue eso, que con el apoyo de las autoridades necesitamos que las autoridades sean personas que tengan compromiso con la población, todas, desde los ministerios, en este caso los municipios y también la gobernación, autoridades que puedan fijarse un poco en esta población, es importante y así vamos a lograr cambios, hermanos. Me encanta este concepto que nos ha trasladado Edwin, una ciudad sin barreras. Cuando hablamos de barreras, no solamente son estas barreras físicas, ¿no? Una ciudad sin barreras, es decir, sin perjuicios, sin prejuicios, sin estorbos, sin elementos que nos impidan poder desarrollar nuestras actividades de manera independiente. Y reitero, barreras no solamente es algo físico, sino también puede ser inclusive algunas situaciones que la propia sociedad nos impone y que puedan determinar justamente que nos afecten en esa actividad habitual que podemos desarrollar. Quiero recordarles que al principio del programa colocamos las imágenes que hoy las volvemos a colocar nuevamente. Es de una ciudad intermedia de Bolivia, para que ustedes puedan en casa tratar de identificar de qué ciudad es. ¿Sí? Escríbanos, mándenos sus mensajes, sus comentarios. Escríbanos también sobre el programa Ciudad Inclusiva y Ciudad Accesible. Sus comentarios para nosotros son fundamentales, son muy, pero muy importantes. Edwin, continuando con el programa, quisiera hacerte la siguiente pregunta. Desde tu perspectiva, como además una persona que está liderizando al sector de personas con discapacidad, pero también como una persona con discapacidad, ¿qué recomendarías? ¿Qué acciones recomendarías para lograr que nuestras ciudades en Bolivia sean más inclusivas y más accesibles? Bueno, creo que cada persona con discapacidad, y eso yo lo he palpado en estos 20 años que llevo con mi tratamiento, son líderes. Cada uno de ellos puede manifestarse muy bien sobre lo que necesita. Entonces yo puedo equivocarme al decir que esto es lo que necesitan. Cada uno necesita un tipo diferente de ciudad, pero en general lo que nosotros buscamos es cambiar la actitud. La actitud de la sociedad es importante cambiarla, pero cambiarla desde pequeño, desde que entra al colegio. Desde que entra al colegio para que pueda entender de que la discapacidad puede uno adquirirla por descuido, por un accidente, pero también cuando pasan los años vamos a llegar a ser discapacitados. Todos en algún momento vamos a ser discapacitados. Alguna vez leyendo me decía, ¿quién puede decir que no va a tener discapacidad? Que diga, nunca voy a tener discapacidad, porque no existe. No hay forma de que tú garantices que no vas a ser persona con discapacidad. Quizás alguien que se muera muy joven. No se puede decir, pero después todos, pasa lo que pase, vamos a ser viejitos. Y tenemos alguna discapacidad. Entonces, hay que trabajar en esto, César. Yo creo que eso es cambiar la actitud. Pero la actitud hay que cambiarla en función también de nuestras autoridades. Si nuestras autoridades nos brindan oportunidades, seguramente vamos a cambiar. Si nuestras autoridades ven que esta población necesita atención, vamos a cambiar de actitud. Entonces también algo también de aquello del amor, y les repito, eso es importante y creo que los hermanos que están escuchando bien, seamos más humanos, necesitamos ser más humanos, volver a lo de antes, querernos entre nosotros es importante, no vivir de lo material, es importante cambiar eso también. Edwin, en el segmento que veíamos de la ciudad de Varsovia,
nos decían que han generado una conexión con los niños para sensibilizar, para que ellos conozcan la situación de las personas con discapacidad. Es decir, están ya trabajando con los niños para que ellos crezcan con esta idea. Creo que esto deberíamos hacer, Edwin, y posiblemente en un trabajo conjunto podemos hacer una convocatoria, unos talleres, empezar a conectar con los propios niños para que también ellos conozcan, primero, de la situación que vive una persona con discapacidad, para que puedan empatizar, para que se puedan poner en sus zapatos. Pero segundo, para que también estén conscientes de que va a pasar los años y ellos también van a tener algún grado de discapacidad cuando les llegue la vejez. Este desafío te lo lanzo para que podamos trabajar. En el segmento Así Opinamos, les preguntamos a las personas ahora justamente sobre esa situación, poniéndonos los zapatos de que vamos a avanzar y vamos a llegar a ser abuelitos todos. Y cuando llegamos a ser abuelitos, algunos que se han conservado mejor, estarán mucho mejor, pero muchas otras personas ya les llegan los achaques, como le decimos nosotros, y bueno, así viejitos tenemos algún grado de discapacidad. Y les preguntamos, así textual, para cuando seas viejito o viejita, ¿cómo te gustaría que fuera tu ciudad? Veamos qué nos han respondido. Que sea mucho más acogedora, ¿no? Que haya, digamos, lugares, por ejemplo, no hay ni rampas para los que tienen silla de ruedas y demás, es muy complicado. Y con mi bebé, yo tengo una bebé de 7 meses, entonces tengo que estar así pasando con su carrito por todo lado y poniendo en riesgo, ¿no? No me imagino una persona mayor que también tiene ciertas dificultades al caminar y cosas así, ¿no? Organizada y más limpia. Me gustaría que fuera más tranquila, ¿no? Tal vez menos contaminación auditiva, menos sonido de máquinas, de autos y algo más natural, más naturaleza, más árboles. Me gustaría ver mucho verde. En Holanda todo es una belleza. Todo el mundo vive bien, todos se ayudan, no hay enemigos entre ellos. Me gustaría que sea una ciudad con personas más comprensivas, ¿no? Más empáticas y lugares también que sean capaces de recibir a toda clase de personas. Cuando el comentario viene de una persona de la tercera edad, creo que hay que tomarlo muy, muy en cuenta, porque tiene toda una vida, tiene toda una experiencia y nos dice que le gustaría una ciudad donde todos vivan bien, donde no hayan enemigos y donde todos se ayuden. Una reflexión que hay que agarrarla así como viene, donde todos nos ayudamos, donde no tengamos enemigos. No habló de lo físico, quizás la respuesta que esperábamos desde el programa es que nos diga, ¿sabe qué? Una ciudad con más rampas, donde se pueda bajar más fácil del transporte público, pero nos llevó a otra reflexión y de verdad me encantó muchísimo haberle escuchado, donde no tengamos enemigos, donde todos podamos ayudarnos y donde todos podamos vivir bien. Edwin, en estos minutos finales de esta entrevista, que de verdad la he disfrutado contigo, quisiera que además de nos des tus reflexiones finales respecto a la temática, nos digas algo más que pudiéramos nosotros impulsar para desarrollar estas ciudades para que sean inclusivas y accesibles. Primero, César, si voy a hablar de mi persona, yo estoy enfermo hace 20 años, tengo ahorita 51 años y mi cuerpo es de 70 años. Entonces te darás cuenta que lo que dice el Señor es cierto. Yo lo que necesito es cariño. Yo no necesito ni plantas, nada. Que cuando salga a la calle reciba el cariño de la gente, suba, pase adelante, sirva ese estricto. ¿Te das cuenta? Entonces estamos llegando a lo que en principio les decía, pues vamos a ser humanos hasta el último, porque creo que eso resalta el valor de una persona, ¿no? Y lo que tú decías, para terminar, decirte que yo confío mucho y tengo fe en que esto va a cambiar, con la mentalidad y personas como tú, que no se cansan en buscar mejores días para los que más necesitan. Y las personas que más necesitan son estas personas con discapacidad, adultos mayores que necesitan de la sociedad inclusiva, una sociedad con amor,
con cariño, que nos acoja siempre. Hermano César, te agradezco a ti realmente por este espacio que me das para mostrar un poquito de lo que yo siento, de lo que vive una parte de la población, y bueno, pues agradecido para lo que yo pueda ayudar también. Edwin, a ti más bien las gracias. Gracias a nombre de todos los que seguimos el programa Ideando mi Ciudad y los que están detrás de cámaras y los que están en la producción, por habernos dado esta lección de vida el día de hoy. Porque a veces nosotros nos concentramos en la infraestructura, nos concentramos en las obras, pero hoy nos está diciendo lo que necesitamos es cariño. Necesitamos cariño. Entonces, ¿eso cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta dar cariño a otra persona? ¿Cuánto cuesta darle amor a otra persona? Pues no cuesta nada. Y eso es lo que se debería promover, ser más humanos. Los seres humanos dando cariño a otras personas. Gracias, Edwin, por estas reflexiones. A todos ustedes les invito a que nos vayamos a un corte. Retornamos con el programa Ideando mi Ciudad y lo que estamos hablando el día de hoy. Ciudad inclusiva, ciudad accesible. Muchas gracias por mantenerse en el programa Ideando mi Ciudad. El día de hoy hemos hablado de la temática ciudades inclusivas, ciudades accesibles. La entrevista para mí ha sido incluso hasta emotiva, porque en la parte final, cuando conversábamos con nuestro entrevistado, Edwin Cutili, él nos decía, lo que nosotros necesitamos es cariño. Cuando lo dije, yo lo estaba observando y se me hizo hasta un nudo en la garganta, porque a veces pensamos de otra manera. Pensamos que simplemente es apoyando con infraestructura, con obras o con alguna otra actividad, cuando en realidad tenemos la oportunidad de brindar nuestro cariño a estas personas que lo están necesitando y que con eso les podemos ayudar muchísimo. Esa es la lección que el día de hoy creo que deberíamos llevarnos todos los que hemos seguido el programa. Ciudad inclusiva también nos debe llevar a la reflexión de esas personas que tienen demasiadas barreras, no solamente las barreras físicas, sino las barreras que la propia sociedad ha creado y que impiden que puedan desarrollarse independientemente para desenvolverse, para poder desarrollar todas sus actividades de manera normal, habitual y poder, por supuesto, conquistar aquellas personas, aquellos sueños que están persiguiendo. Yo recuerdo unas imágenes en un momento cuando andábamos por las calles aquí en nuestra ciudad de La Paz. Y caminábamos cuando vimos a una persona en silla de ruedas compitiendo, así como están escuchando, compitiendo con los vehículos. Tenía que seguir el trayecto por donde van los vehículos con su silla de ruedas. Para cruzar una avenida tenía que arriesgar su propia vida. Esa no es una ciudad inclusiva. Esa no es una ciudad para la gente. Esa no es una ciudad accesible. ¿Queremos construir ciudades para todos? Tenemos que pensar en que una ciudad para todos tiene que darle oportunidades a todos sus habitantes, personas con discapacidad, personas de la tercera edad, niño, una mujer, absolutamente todos tienen que tener oportunidades de poder acceder a esas actividades sociales, económicas, culturales, incluso políticas, sin ningún tipo de distinción. No importa su raza, no importa su condición económica, no importa su etnia, no importa su edad, no importa su grado de discapacidad, no importa ninguno de estos aspectos. Todos, absolutamente todos, debemos tener oportunidades en su ciudad para acceder a esos recursos, para acceder a educación, para acceder a un trabajo, para acceder a formación, para hacer sus sueños realidad. Eso es ciudad inclusiva. Eso es ciudad accesible y creo que todos debemos proponernos a construirla así como estamos soñando nuestras ciudades. Los invito a que nos sigan en el siguiente programa. El próximo sábado vamos a hablar de una temática muy linda, muy importante para todos los habitantes de las ciudades. Vamos a hablar de parques lineales para la familia. Parques lineales, estos parques extensos para la familia y cómo se deberían establecer en nuestras ciudades. Antes de despedirnos, queremos volver a tomar o a ver las imágenes de la ciudad que hemos
colocado al inicio. Las imágenes corresponden a la ciudad de Villazón. Muchas gracias por habernos seguido en el programa. A quienes han adivinado, felicidades, y les esperamos en el siguiente programa de Ideando mi Ciudad. Eso ha sido todo por hoy. Les mandamos un gran abrazo desde la ciudad de La Paz. Bendiciones, Bolivia.